Hay algo raro en el éxito del isekai. A simple vista, parece solo otro subgénero de anime lleno de magia, niveles, reencarnaciones y protagonistas rotísimos. Pero cuando lo miras con más calma, empieza a sentirse como otra cosa, como si detrás de tanta fantasía hubiera una emoción mucho más real, mucho más incómoda, mucho más cercana. Porque el isekai no solo trata de viajar a otro mundo, trata de dejar atrás este. Y eso cambia todo. Durante años, mucha gente vio el boom del isekai como una simple moda, una fórmula fácil, un montón de historias recicladas donde alguien muere, despierta en otro mundo y de pronto se vuelve especial, más fuerte, más valioso, más importante. Pero tal vez el punto no es que se repitan tanto. Tal vez el punto es porque esa repetición sigue funcionando. ¿Por qué tantas historias sobre escapar de esta realidad conectan tanto? Porque una fantasía sobre morir atropellado y renacer como héroe, slime, noble, mago o aventurero no se siente absurda, sino casi reconfortante. Porque ese tipo de historias no se sienten como una rareza aislada, sino como un refugio. Tal vez porque el isekai no vende solo aventura, vende reinicio. Y en una época donde mucha gente siente que la vida real ya no ofrece una ruta clara, la idea de empezar desde cero deja de sonar infantil y empieza a sonar algo tentadora. Hiroki Azuma lo explica desde otro ángulo cuando habla de un cambio cultural más amplio, como el de pasar de una lógica sostenida por grandes relatos a otra dominada por bases de datos, fragmentos, settings, personajes y combinaciones. Piensa en Evangelion, no entra solo por Rei, Asuka o los Evas, sino por todo lo que hay detrás. Nerf, Los Ángeles, el Third Impact, la crisis de Shinji, la religión, el apocalipsis, la soledad. Todo parece formar parte de una visión más grande del mundo. Eso se acerca a lo que Azuma llama un gran relato. Pero al mismo tiempo, Evangelion también sirve para ver el otro cambio. Con Ayanami Rei, por ejemplo, no solo importó su papel dentro de esa historia, sino que su tipo de personaje se volvió una pieza reconocible que después pudo repetirse, mezclarse y recombinarse en muchas otras obras. O sea, ya no solo importaba el universo completo, sino también el elemento que podía circular por separado. Antes, el sentido estaba más amarrado a una gran visión del mundo. Después, empezó a organizarse más alrededor de sistemas, elementos reconocibles y mundos que se pueden habitar, recombinar y consumir de muchas formas. Y eso, en el isekai, se entiende clarísimo. Mucha gente no entra a una serie isekai porque espere una gran visión del mundo al nivel de Evangelion. Entra porque ya reconoce una combinación que le gusta. Reencarnación, stats, gremio, habilidad rota, rey demonio, vida tranquila, mundos tipo RPG. Ahí el placer no depende solo de ¿qué historia me van a contar?, sino de ¿cómo combinaron esta vez piezas que ya sé leer? Justo eso es lo que Azuma describe cuando dice que el consumo pasa de una perspectiva sostenida por la narrativa total a otra caracterizada por bases de datos e interfaces. No necesitas que te construya una gran verdad sobre el mundo real. Solo necesitas que te diga una cosa. Aquí hay otras reglas. Entra. Y eso es clave, porque el atractivo del isekai no está solamente en el otro mundo. Está en que ese otro mundo sí parece tener sentido. La vida real es ambigua, confusa, injusta, muchas veces agotadora. Te esfuerzas y no siempre avanzas. Trabajas y no siempre eres reconocido. Cumples con lo que se supone que deberías hacer y aún así puedes sentirte perdido, invisible o reemplazable. El isekai te promete lo contrario. Te promete un mundo donde las reglas son visibles, donde el progreso se puede medir, donde el valor no depende de caerle bien al jefe correcto, ni de encajar en una rutina gris,
ni de esperar años para sentir que por fin importas. En el Isekai hay niveles, hay stats, hay habilidades, hay clases, hay gremios, hay quests, hay recompensas. En otras palabras, hay una interfaz, y eso no es cualquier detalle. Eso significa que el caos de vivir se traduce a un idioma que puedes entender. Por eso, tantas historias del género están tan conectadas con la lógica del videojuego. El protagonista puede abrir un menú, ver sus atributos, conocer su rango, descubrir una habilidad escondida, subir de nivel, ganar una ventaja concreta. Todo eso convierte la existencia en algo más claro, más navegable, más soportable. En el análisis sobre el género Isekai, The Darker Sides of the Isekai Genre, subraya que una de las formas más comunes del Isekai está fuertemente inspirada por los videojuegos, menús, estadísticas, metas definidas y una habilidad especial que distingue al protagonista del resto. Y sí, eso puede sonar superficial, pero no lo es tanto, porque cuando la vida real deja de sentirse como una escalera y empieza a sentirse como una rueda, la fantasía de un mundo con progreso visible ya no es solo entretenimiento, también puede ser alivio. Aquí mucha gente se equivoca al leer el Isekai. Piensan que su éxito se explica solo porque la gente quiere poder, pero el centro del género no es únicamente el poder, es la restitución. No se trata solo de ser más fuerte, se trata de por fin ocupar un lugar. Por eso, el protagonista típico del Isekai rara vez empieza siendo alguien pleno. Muchas veces arranca como alguien cansado, desplazado, solo, humillado, subestimado o emocionalmente vacío. A veces es un estudiante que no encaja, a veces es un oficinista explotado, a veces es alguien que simplemente parecía no tener nada especial en este mundo. Y luego, todo cambia, no solo porque adquiere una habilidad, sino porque entra a un entorno donde esa habilidad sí vale algo, donde su existencia deja de ser ruido de fondo y se convierte en centro de la historia. Ese detalle importa mucho, porque el Isekai no dice solamente «mira qué cool sería tener magia», también dice «mira lo distinto que sería vivir en un mundo donde por fin sirves para algo». Y eso ya no es solo fantasía escapista, eso ya toca algo mucho más profundo. El género conecta con refugio, encierro y autorreclusión. Un artículo sobre Isekai y confinamiento autoimpuesto en Japón y Latinoamérica lo plantea de forma muy directa. El usuario de la ficción Isekai se refugia, como los protagonistas, de la sociedad y de los problemas cotidianos. Y esa experiencia está ligada a una nueva caverna digital hecha de videojuegos, pantallas y redes. Además, el texto relaciona ese imaginario con figuras como Hikikomori, Nit o Nini, aunque también advierte que el fenómeno no debe simplificarse demasiado. Y ahí está uno de los puntos más delicados de todo este tema. Sería muy fácil decir que el Isekai volvió a la gente más asocial, o decir que estas historias son puro anestésico, que solo sirven para que el espectador se encierre más. Pero esa lectura es demasiado simple. Y además, no alcanza, porque incluso el mismo artículo que habla de la caverna digital deja abierta la pregunta más importante. ¿Ver Isekai vuelve a las personas más introspectivas y más aisladas? ¿O vivir el ascenso de esos protagonistas puede empoderarlas en la vida real? ¿Estamos viendo una inmersión más profunda en la cueva? ¿O un intento de salida? Por eso incluso los subgéneros más tranquilos, como el Slow Life Isekai, dicen mucho. En el texto de Curtis Liu, Slow Life se entiende como una variante ligada a la idea de non-biri, vivir con calma, sin prisa, de forma más despreocupada, y eso cambia por completo la fantasía del género, porque aquí el sueño ya no es vencer al rey demonio, sino simplemente descansar de una vida que ya venía rota. Liu pone como ejemplo Farming Life in Another World, donde un salaryman muere por sobretrabajo y reencarna queriendo solo una vida más tranquila. こちら、ご主人様のお嬢様と奥様にございます。どうして奥さんと娘さんが？どうやらドライムが頻繁に村に通っているの。 Pero no es el único caso. También están Parallel World Pharmacy, donde un médico renace para curar y abrir una farmacia. 俺はこの世界でもまた妹を失うのか。 Saving 80,000 gold in another world for my retirement,
donde la meta es asegurar una vida estable. ¡Mano, cumpliré con mi ambicioso objetivo! Tendré un retiro feliz y una tranquila jubilación, ahorrando 2.000 millones de yenes en oro de otro mundo. Handyman Saitu in Another World, donde un trabajador por fin se siente útil. ミリ俺の世界の長さの単位だ。ラファンパンの体がだいたい1マデラカだ。何を基準にしたんだ。 O isekais de comida como Isekai Izakaya Nobu. なに心配すんな。ここはつけも効く。さあ入った入った。いらっしゃいませ。いらっしゃい。また来たよ、しのぶちゃん。 Y Restaurant to Another World, donde el otro mundo se convierte más en refugio que en campo de batalla. どうしました？お前魔族か？いや、すまない。気にするな。 Y si lo traemos a ejemplos más recientes, series como Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. 27歳こういうスキルがネットスーパー何それ。こっちにスーパーあるの？使えないスキルじゃない？Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. 旦那様。リス何をガロー族歯が命ですわ。 O A Journey Through Another World, raising kids while adventuring. ¿Corrieron porque ya sabían que había monstruos allá adelante? A ver. La próxima vez avísenme que encontraron algo y... Muestran que esta fantasía sigue viva. Ya no escapar para conquistar, sino escapar para bajar el ritmo, comer bien, ser querido y vivir sin romperte. El propio texto sugiere que el proceso también puede leerse en positivo, como adquisición de aprendizajes y valores. Eso cambia mucho la lectura, porque entonces el isekai ya no es solo huida, también puede ser ensayo, un ensayo emocional, un laboratorio imaginario, una forma de probar otra identidad, otra relación con el fracaso, otra manera de responder al dolor. No toda relación intensa con la ficción es enfermedad. No todo apego a personajes y mundos es automáticamente un síntoma roto. Reducir todo eso a decir que la gente no soporta la realidad sería demasiado torpe. La cultura otaku, de hecho, no se sostiene solo por aislamiento, también se sostiene por circulación de información, sociabilidad, intercambio y comunidad. Asuma lo dice de forma muy clara, incluso cuando habla de database consumption, también reconoce que los otaku son sociables y que su comunicación se organiza mucho alrededor de intereses compartidos, chats, convenciones, reuniones, información y comunidades. O sea, no estamos hablando solo de individuos encerrados mirando una pantalla, también estamos hablando de gente que se conecta a través de mundos compartidos. Eso ayuda a entender otra cosa importante. El isekai no creció solo porque a mucha gente le gustaran esas historias, creció porque encajó perfecto en una cultura donde los mundos, los personajes y sus combinaciones se pueden extender, compartir y recombinar sin parar. Ian Condry, que propone ver el anime no solo como obra o producto, sino como una red de energía social. Para él, gran parte del valor del anime nace de una creatividad colaborativa que conecta industria, fans, personajes, mundos y múltiples plataformas. Y además, insiste en algo clave. Muchos proyectos anime se piensan primero desde personajes, premisas y mundos, y solo después desde la historia en sí. Esto le queda perfecto al isekai, porque el isekai es un género ideal para construir mundos expandibles. No solo cuenta una historia, te da una base entera para seguir produciendo más historia, un nuevo reino, un sistema de habilidades, una jerarquía social, una economía, un mapa, un bestiario, una interfaz, un protagonista que puede crecer casi infinitamente, aliados, rivales, reglas, clases, niveles, subclases, objetos. Es un mundo que se deja extender, y cuando un género permite eso, deja de depender solo de la sorpresa, empieza a depender de la permanencia. Por eso, el isekai se adapta también a novelas ligeras, manga, anime, clips, videojuegos, fan art, discusiones en foros, rankings, debates sobre poderes, teorías
y toda clase de contenido derivado. Condry dice que parte del valor de las series anime ampliamente populares surge precisamente de la flexibilidad para adaptar personajes y mundos a una amplia gama de medios. Y eso, otra vez, describe muy bien al Isekai. Entonces, cuando alguien dice que el género se repite demasiado, en parte tiene razón, pero esa repetición no es solo falta de ideas, también es una lógica de funcionamiento. Asuma explica que, en el entorno multimedia, los consumidores se mueven fácilmente entre proyectos con narrativa y proyectos sin narrativa, porque detrás de ellos hay una base de datos de personajes y settings. Y en esa lógica, lo que se consume no es solo una historia cerrada, sino el sistema cultural que la hace posible. Eso ayuda a entender por qué el Isekai aguanta tanta repetición. La gente no entra solo por lo que va a pasar, también entra porque ya sabe habitar ese tipo de mundo. Sabe leer sus señales, sabe cómo funciona, sabe dónde está el placer. Curtis Liu menciona, por ejemplo, que los títulos larguísimos en novelas ligeras e Isekai casi funcionan como un resumen instantáneo del plot. O sea, el género ya ni siquiera necesita esconder demasiado su fórmula. Al contrario, la exhibe. En muchísimos Isekai, el título ya no intenta sonar misterioso. Te resume la premisa completa. That time I got reincarnated as a slime. ¿Quién te hizo eso? Sí, fue él. ¡Rimuru! Este tipo creyó que podía burlarse de nosotros, así que le enseñó una lección de las que yo sé dar. The world's finest assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat. I reincarnated into an autumn game as a villainess with only destruction flags. Más, la despistada de mi hermana jamás podría elaborar un plan de acoso así de complejo. Y ni hablar de llevarlo a cabo. ¿De verdad la vieron haciendo todo esto? O sea, el género ya ni siquiera esconde su fórmula, la exhibe. Tú lees el título y de inmediato sabes si ahí está la combinación que te gusta. De hecho, el propio Asuma dice que el paso de la modernidad a la posmodernidad cambia la imagen del mundo, de una visión sostenida por una narrativa más total, a otra caracterizada por bases de datos e interfaces. Esa frase parece escrita para hablar del Isekai, porque pocas cosas se sienten tan de interfaz como este género, y ahí es donde el Isekai deja de ser solo un subgénero más y se vuelve una especie de síntoma cultural, no porque de alguna forma explique a Japón por sí solo, o porque todos sus fans vivan la misma realidad, o porque sea una prueba definitiva de nada, sino porque organiza, de una forma muy visible, varias ansiedades de esta época. La sensación de no encajar, la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza sentido, la necesidad de empezar de nuevo, la fantasía de que en otro sistema podrías funcionar mejor, el deseo de ser visto, el deseo de que tu habilidad, por rara que sea, sí valga algo, el deseo de que el mundo no sea una pared, sino una puerta. Eso también ayuda a entender por qué el género viajó tan bien fuera de Japón, no porque todo el mundo comparta exactamente el mismo contexto social, sino porque muchas de esas emociones ya son reconocibles en muchísimos lugares. Porque el Isekai no se volvió global de golpe, se volvió global porque encontró públicos que, aunque vivieran en contextos distintos, podían entender muy bien la fantasía que estaba vendiendo. No todos viven el mismo tipo de trabajo, no todos viven el mismo tipo de soledad, no todos sienten el mismo cansancio, pero muchísima gente sí reconoce esta idea. Tal vez mi problema no es solo yo, tal vez también es el mundo en el que me tocó intentar vivir. Y ahí, el Isekai entra como respuesta emocional, no siempre profunda, no siempre elegante, no siempre original, pero sí muy eficaz. Por eso, el Isekai tiene esa doble cara. Por un lado, puede funcionar como espacio para procesar frustración, fracaso, soledad y deseo. Por otro, puede volverse una máquina de alivio inmediato que evita mirar demasiado tiempo la raíz del problema. Tal vez por eso genera tanta discusión, porque en el fondo toca una herida muy real. No es casual que muchas de sus historias empiecen con una muerte absurda, con una vida arruinada, o con una situación de humillación. Tampoco es casual que después de ese quiebre
todo se reorganiza en una fantasía donde el protagonista no solo sobrevive, sino que por fin se vuelve indispensable. Esa estructura tiene algo de consuelo emocional, pero también algo de confesión cultural. Como si el género estuviera diciendo, lo insoportable no es solo sufrir, lo insoportable es sentir que esta vida nunca iba a darte una oportunidad real. Y eso es lo que hace al Isekai más interesante de lo que parece. No porque sea un espejo exacto de la sociedad, no porque cada serie tenga una profundidad brutal, no porque todo lo que produce sea brillante, sino porque convierte emociones muy desordenadas en una fantasía muy clara. Y a veces, eso basta para pegar durísimo. Si juntas esas piezas, el resultado no es simplemente que la gente ve Isekai porque quiere poder. El resultado es algo más complejo, algo más cercano a esto. La gente entra al Isekai porque el género ofrece una forma simple, intensa y emocionalmente legible de volver a creer que otra vida sería posible. Y ahí está la clave final. Tal vez el Isekai no sea solo fantasía de huida. Tal vez sea la confesión cultural de una época que ya no sabe cómo reparar este mundo. Y por eso no deja de imaginar otro. Porque al final, detrás del slime, del cheat skill, del gremio, del rey demonio, del mapa, del menú y del nivel máximo, hay una pregunta mucho más humana de lo que parece. ¿Qué hace una persona cuando siente que solo podría empezar a vivir si pudiera empezar desde cero? Y quizá por eso el Isekai sigue funcionando. Porque no habla solo de magia, habla de cansancio, no habla solo de aventuras, habla de reinicio, no habla solo de otro mundo, habla de este. Y tal vez ahí está lo más inquietante de todo, que estas historias no se volvieron necesarias porque la fantasía se volviera más fuerte, sino porque la realidad, para muchos, empezó a sentirse demasiado difícil de habitar. La pregunta de verdad es otra. ¿Crees que el Isekai nos ayudan a entender mejor este mundo? ¿O solo a olvidarlo por un rato? ¡Palma de leopardo en llamas! ¿Qué crees que le haces al subordinado? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.